Le damos los buenos días a Marcel Baillán, doctor en Economía, profesor de Comercio Internacional de la Universidad de la República. Estamos en el marco de los 30 años del Mercosur. Puede parecer una pregunta muy larga, pero pedir como una primera reflexión general de lo que son estos 30 años del Mercosur. Bueno, buenos días Ana María, buenos días a todos. Bueno, yo creo que ya hay bastante generalizada la idea de que no son 30 años fáciles, es decir, el Mercosur de hace mucho tiempo viene en un periodo complicado y este año en particular se suma a la situación general, que no es para nada una situación común y normal, es única en la vida de cada uno de nosotros y también en términos de los países y del acuerdo. Bueno, yo reflexionaba que a los 10 años del Mercosur estuve en Paraguay, en Asunción, con los presidentes, presentando la creación de la red Mercosur, que era una red de investigadores, y había una gran expectativa, digamos, en esa época sobre lo que significaba en el 2001. A los 20 años escribimos un libro, ya no nos reunimos a ese nivel, y a los 30 años tuvimos una reunión Zoom entre algunos investigadores, y en rigor fue una reunión, bueno, tuvo cierta repercusión de prensa en marzo, pero que fueron una reflexión un poco tanguera, digamos, un poco nostálgica de lo que pretendimos hacer y lo que realmente se construyó. Yo creo que hay esa sensación, pero bueno, me parece que es una época de construir y para eso hay que ajustar lo que hay a lo que efectivamente es. Yo creo que ese es el desafío del futuro, digamos. Sería injusto con el Mercosur pensar que el derrotero de la negociación de las vacunas, que cada país la hizo prácticamente por la suya, más allá del mecanismo COVAX, que empieza a moverse y a dar sus primeros frutos, pero en realidad cada país negoció por su lado. Eso me parece que como integración regional es como, deja como un sabor amargo. Sí, pero primero que es un hecho puntual, creo que de algún modo sí revela de que el nivel de maduración del proceso de integración regional es el que es y que da ese resultado, hay una gran restricción, y bueno, cada país trató de levantarla por su lado, pero eso no es muy distinto de lo que hemos hecho en los últimos 30 años, ¿no? Digo, hay cosas mucho, en términos de la integración regional, digo, Brasil va a importar trigo del resto del mundo, y baja los aranceles de manera unilateral. Argentina, desde tiempos inmemoriales, aplica impuestos a las exportaciones y aplica licencia a las importaciones en el comercio intrarregional. En fin, si yo me pongo a listar el conjunto de cosas, digamos, no cooperativas que los países hacen en lo de la vacuna, queda, digamos, como que en el 20º lugar, y aparte es absolutamente justificable y razonable que los países en este tema hayan hecho lo que hicieron, digamos. Incluso Europa, que ha tenido, digamos, una idea que es sin duda el paradigma del modelo de integración económica en el mundo, ha tenido grandes problemas de coordinación y está viendo justamente por buscar, de hecho lo ha hecho, un mecanismo coordinado y único para todo el bloque en materia de la vacuna, ¿no? No es un tema sencillo, porque hay un cuello de botella de manufactura, industrial y logístico, y bueno, ese es el asunto. Yo creo que Uruguay, me parece que sirve para ilustrar, digamos, cómo se resolvió el problema para una economía pequeña del Uruguay, porque acá hay dos planos. Uno es reflexionar en el Mercosur en general y sus soluciones, cosa que el Uruguay no va a poder resolver, porque el tiempo del Mercosur y sus estructuras es el tiempo de Brasil y en parte de Argentina. Y nosotros somos seguidores en el bloque. Lo que sí creo que ilustra el tema de la vacuna es cómo Uruguay lo resolvió. Lo resolvió con China, lo resolvió con el mecanismo multilateral y lo resolvió con Pfizer. Es decir, lo resolvió con un menú o un portfolio de soluciones distintas, que yo creo que eso es casi una metáfora de lo que tenemos que hacer en materia de inserción internacional.
Volviendo a lo que tú decías, la metáfora de cómo se negoció, cómo Uruguay negoció el portfolio de vacunas, cómo se puede trasladar eso a la negociación Mercosur? ¿Cómo puede explicarse esa metáfora? No, lo que te quiero decir es que hay dos problemas. Un problema es el Mercosur y otro problema es el del Uruguay. Pretender resolver las dos cosas al mismo tiempo es un equívoco. Uruguay, como país pequeño, resolvió el tema de la vacuna con una posición multilateral. Como cualquier país pequeño, tiene que estar basado y defender todos los sistemas multilaterales. En este caso no funcionó bien, pero el de la Organización Mundial de la Salud, que finalmente, por suerte, han llegado las vacunas ahora en esta semana y creo que ya se van a empezar van a entrar dentro del proceso del plan de vacunación. Segundo, negoció con otro de los hubs relevantes. El mundo ha cambiado de eje y sigue cambiando hacia el este asiático y el sudeste asiático. Y vacuna china. Y después Pfizer, ¿no? Que es un poco un consorcio europeo de Estados Unidos, que lo que nosotros siempre estamos. Obviamente que Uruguay es un país en la región y tiene que seguir, es decir, tan importante como el Mercosur es el proceso de integración regional, porque el Mercosur, le llamamos Mercosur a algo de una manera un poco imprecisa o inexacta. Una cosa es el Tratado de Asunción, el Acuerdo de Complementación número 18, que es un acuerdo que hicimos que tiene una pretensión, que es crear un mercado común y una unión aduanera. Eso definitivamente no lo hicimos, desde ningún punto de vista cumplimos con eso. Pero sí lo que hay, hicimos muchas otras cosas, algunas están adentro del acuerdo y otras por fuera del acuerdo, que tienen que ver con la integración regional. La integración regional es un proceso ineludible. ¿Por qué? Porque somos un bloque natural. Entonces, en tanto un bloque natural, tenemos 1000 asuntos para despachar entre conjuntos. Algunos están adentro del Mercosur y otros que no. Fíjate, por ejemplo, en materia de industria de comercio manufacturero, el comercio más importante del Mercosur es automotriz. Eso no está en el Mercosur. Una de las corrientes comerciales más dinámicas que ha tenido Paraguay con Brasil es la maquila y las exportaciones de autopartes. Lo han hecho por fuera del Mercosur. Estamos llenos de regímenes especiales de comercio que no están contemplados dentro de la regulación del Mercosur sobre el cual transcurre comercio. Zona franca de Manaos y zona franca de Tierra del Fuego, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Más las nuestras, más los regímenes especiales. Y vamos y vamos. Nada de eso es tratado de Asunción. Entonces, y después las relaciones bilaterales, los controles integrados de frontera, el desarrollo de la hidrovía, todo lo que tiene en materia de infraestructura carretera, infraestructura energética, en fin, todas esas cosas son cosas que tienen que ver con la integración regional. Y no hay otros vecinos para elegir eso. Es decir, eso no podemos hacer un puente con China. Eso no, es decir, esa es la agenda, es una agenda densa, muy importante, y que tenemos que intensificar. Y en materia del Mercosur lo que tenemos que hacer es sincerarlo. Ahora, eso Uruguay solo no lo puede hacer. Lo puede hacer Brasil, lo puede hacer Argentina, y nosotros podemos acompañar. Podemos observarlo. Pero como no podemos cambiar a todo el bloque, y las razones por las que no cambia son otras, no nuestras, tenemos que tener un camino propio. Es simple. Uh-huh. En el incidente entre el presidente Lacalle, que reclamó que el Mercosur no fuera un lastre y que se llegaran a acuerdos para que se busquen precisamente acuerdos de libre comercio con terceros países, allí, luego de ese hecho, ocurre que Argentina reclama un documento por escrito, a la vez Uruguay reclama que Argentina convoque al Consejo Mercosur. Y uno lo que se pregunta es, ¿qué es lo que le conviene a Uruguay? ¿Qué es específicamente esa flexibilidad que está pidiendo el presidente Lacalle? Bien, yo creo que la cumbre fue una cumbre un poco rara o bizarra o extraña o no corriente por las condiciones que ocurrió en un escenario de virtualidad, en una semana particularmente compleja desde el punto de vista de
de la pandemia en cada uno de los países. Y bueno, fue un evento, y como siempre, en ese evento el foco quedó en la palabra lastre. Para mí eso no es central. Yo creo que de nuevo nosotros lo que tenemos que apelar es a la buena voluntad recíproca entre los países para entenderse en sus diferencias y sus circunstancias. Y más que nada en estas circunstancias particularísimas. Yo creo que el camino viene por ahí, me parece. Pero eso es la dinámica de la negociación en la cual yo no participo. Yo entiendo razonable de que Uruguay comprenda a Argentina en su situación de que el objetivo número uno hoy es restablecer los equilibrios macroeconómicos. Y los temas comerciales o de reforma comercial o de apertura difícilmente pueden estar en la agenda de estos años de Argentina, con las dificultades que tiene. Por otra parte, Brasil está en otra situación bastante complicada, digamos, como para tomar grandes cambios. Es decir, está en una situación de una inestabilidad política terriblemente profunda y grave. Y Uruguay es una economía pequeña que quiere salir de la pandemia con algún impulso, y para eso moverse con ciertos acuerdos, sin hacer grandes cambios estructurales de ningún tipo, porque no es momento para eso, me parece, en una cuestión simplemente, en volver a un camino que el Mercosur ya ha usado, digamos, no es nada nuevo, digo, porque hablamos de flexibilidad, pero el Mercosur no ha hecho otra cosa que eso. Es decir, a ver, no ha hecho otra cosa que eso, nada más. Lo único que tiene como acuerdos comunes son con Chile y Bolivia. Todos el resto de los acuerdos son acuerdos sobre bases bilaterales, ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer el Mercosur? Es decir, hay un problema de diseño. El Mercosur puede ser un bloque común que se sienta a negociar en una mesa, que inicia procesos, pero que como hace la Asociación Europea de Libre Comercio, o los países de la ASEAN, o todos los bloques multilaterales del planeta, salvo la Unión Europea, únicamente, negocian bilateralmente, porque no tienen una política comercial común, no la pueden tener, porque los intereses de los países en materia comercial son distintos, y porque tener una política comercial común implica supranacionalidad, que el Mercosur no tiene y no va a tener jamás, porque Brasil no está dispuesto, nunca lo estuvo ni lo estará, a ceder un microgramo de soberanía en relación a las relaciones con terceros, ni nada. Por ejemplo, tenemos el tema de pasos integrados de frontera. Los pasos integrados de frontera, lo que hacemos es que le toca a uno, le toca a otro el otro, le toca, no sé, Fray Ventos Argentina con Uruguay lo tiene Uruguay, Montevideo, Buenos Aires lo tiene Argentina. En el caso con Brasil tenemos un acuerdo, el del Chile correspondería a Uruguay. Jamás se pudo completar un paso integrado de frontera con la frontera del lado del Uruguay en donde estén las autoridades. Ni se va a cumplir. Es decir, ese es el mundo en el que estamos. Así funcionan las cosas. Tenemos que enterarnos. Entonces, eso es una cuestión estructural, sumada a otro aspecto, y es que Argentina y Brasil tienen estructuras proteccionistas, más allá de los gobiernos, no son temas de gobiernos, es un tema de estructura económica, muy duras y difíciles de remover. Ese es el punto. Eso es el Mercosur. La consecuencia del funcionamiento del acuerdo, como funciona, es ese es el motivo de estructura, el motivo que está detrás. Marcel, pero ¿qué acuerdo a Uruguay se le frustró por el proteccionismo de Argentina y Brasil? ¿Qué acuerdo Uruguay fue a buscar y dijo, esto no salió por esta estructura proteccionista? Bueno, en principio hay muchas cosas que no se dicen, ¿no? Pero, a ver, primero entendamos que para poder ir a buscar acuerdos tenemos que tener la libertad de poder hacerlos. Y para tener la libertad, es decir, hay tres planos distintos, el interno del Uruguay, el regional del Mercosur, ¿no? La armonía que tengamos con nuestros vecinos, y la voluntad del tercero, que es lo que tú preguntás, que quiere hacer un acuerdo con nosotros.
un tercero va a querer hacer acuerdo con nosotros cuando el segundo nivel esté de algún modo armónico y resuelto, porque nadie quiere hacer un acuerdo con una economía pequeña como el Uruguay, sometido a la represalia o el eventual problema que pueda tener en un mercado que es 40 o 15 veces uno y 40 y pico, casi 50 veces de tamaño el otro, ¿entendés? Ese es el obstáculo, por eso tenemos que resolver las tres cosas en armonía y al mismo tiempo. Uruguay ha tenido muchas mesas de negociación bilaterales no públicas y ha enfrentado esta dificultad. Y eso es una cosa que nosotros no podemos normalizar porque es un ataque a la soberanía del Uruguay que ningún país del planeta se le ocurre hacer. Quizás Rusia con los países de la Unión Soviética. Es el único lugar del planeta en donde ocurre ese nivel de condicionamiento. Pero no con ningún, es decir, Estados Unidos, con todo lo que podemos decir de la política internacional de Estados Unidos, jamás se le ocurriría someter a ese tipo de restricciones a México, que es libérrimo para hacer los acuerdos comerciales con terceros que quiera. O lo mismo con los países de la ASEAN. Es decir, o con los países ahora del acuerdo que es la ASEAN más 5, ¿entendés? Muchos de ellos de los cuales están en el ASEAN más 5 y al mismo tiempo están en el TPP. Es decir, que eso no, es como algo que pasa a la raya. Ahora, por darte ejemplos recientes, nosotros podríamos tener el acuerdo con la Unión Europea vigente, si hubiera tenido el formato que tuviéramos necesitado. Pero ahí tuvimos la trampa europea, los europeos son parte responsable de esta situación que vivimos, porque se empecinaron en hacer algo que es imposible, que es negociar en bloque con el Mercosur, cosa que no hicieron en ningún otro lado, ¿sí? Pero lo usaron de manera perversa para deteriorar el poder de negociación del Mercosur. Lo usaron, ¿sí? Y al mismo tiempo se escondieron detrás de esa fórmula y de ese diseño los intereses proteccionistas europeos, que son los que finalmente están trabando el acuerdo. No es el tema del medio ambiente. Eso es una mentira, es una gran mentira. ¿Por qué? Porque Europa tiene muchas más condiciones para condicionar a los países del Mercosur con el acuerdo que sin el acuerdo. Entonces, por ponerte un ejemplo, pero Uruguay podría tener acuerdos con los países de la Organización Europea de Libre Comercio, con Suiza, con Noruega, con Islandia, podría tener un acuerdo con Corea, podría tener un acuerdo con Japón, ya con Japón podría pedir acceso al TPP, y sin duda podría tener un acuerdo con China. Eso quizás sería un poco amistoso con Brasil y Argentina, que obviamente no quieren que eso ocurra. Pero ahí está el tema de la negociación, nada más que en eso. No en negociar la 3200, esa es mi opinión. Y Uruguay podría tener un acuerdo con China por fuera de Argentina y Brasil. Me consta que China ha declarado en varias oportunidades que estaría dispuesto. Ahora, ¿Uruguay puede hacerlo? A ver, te vuelvo a explicar. En el Mercosur se puede hacer cualquier cosa. El tema es las voluntades políticas recíprocas de los países en el bloque. Y eso es lo relevante. Como dije, entenderse en las particularidades, en las diferencias y aceptarlas. Uruguay pidió un waiver cuando negoció una autorización cuando negoció con México. De hecho, tiene un acuerdo de libre comercio con México y lo hizo después de la 3200. Es decir, que eso sí se puede hacer. El acuerdo con Perú, el acuerdo con Israel, el acuerdo con Colombia, todos esos acuerdos del Mercosur son acuerdos bilaterales. Es decir que no estamos diciendo nada nuevo, simplemente lo que tenemos que tratar es que los países de la región se den cuenta que la apertura de Uruguay no altera su equilibrio de protección, no lo altera para nada, porque nuestro mercado es insignificante. Y de algún modo ir gradualmente pidiendo una autorización. Y al mismo tiempo, ese mecanismo le va a servir a Argentina y Brasil. Porque Argentina y Brasil están en una trampa de la que no pueden salir. Es decir, el lema del desarrollismo argentino, la hacemos con lo nuestro, de Aldo Ferrer, está muerto más muerto que nada, ¿no? Como decía hace poco un diputado argentino, la hacemos con lo nuestro, morimos con lo opuesto. Eso está liquidado. Ese modelo de sustitución de importaciones fue un fracaso y Argentina y Brasil lo saben. Sobre todo los brasileros que de hecho, ya no solamente el gobierno de Bolsonaro, porque esto va más allá de los gobiernos, hay una amplia y profunda consenso en Brasil
respecto a que el tema de Brasil más problemático para el crecimiento es el desarrollo el ritmo de crecimiento de la productividad. Y eso tiene que ver de la productividad económica del país, que es el motor del crecimiento de cualquier economía. Y eso tiene que ver con lo cerrada que es la economía brasilera. Es decir, es el modelo de economía emergente más cerrado del planeta. Lo que el arancel externo común en una época fue una apertura a principios de los 90, como se congeló, el mundo siguió cambiando, digo, pasaron 30 años. Y acá no ocurrió nada más. Marcel Baillán, gracias por la entrevista. Bueno, muy bien, Ana María, que estén bien. Buenos días.